Muy buenos días, tardes ya. Agradecerles su infinita paciencia y decirles que en el grupo parlamentario del Partido de Acción Nacional estamos muy contentos porque el día de hoy nos visitó la primera presidenta en 75 años de vida que tiene Acción Nacional, y por lo tanto es un orgullo para nosotros que Ceci nos acompaña, así le decimos de cariño, de hace ya muchos años. Y bueno, la posibilidad sobre todo de poder intercambiar puntos de vista con el partido, rebotarlos, transitarlos, consensarlos, porque al final del día el Comité Ejecutivo Nacional que preside pues tiene una voz muy importante en nuestro grupo parlamentario, y bueno, la intención de que nos visitara el día de hoy era precisamente cruzar todos los temas que ustedes saben están sobre la mesa en discusión: la reforma energética, la reforma en telecomunicaciones, la ley de trata, por supuesto la reforma político-electoral, la reforma en materia de competencia financiera, etcétera. Creo que fue una reunión muy enriquecedora, una reunión en la que pudimos conocer el punto de vista del Comité Ejecutivo Nacional y bueno, mostrarle todo nuestro respaldo, los 38 senadores de la República, a esta gestión que encabeza nuestra presidenta. Y bueno, decirte, Ceci, cuentas con los senadores y senadoras de Acción Nacional para este periodo, como decía Juan Carlos, de días largos, en los que están sobre las mesas las reformas más importantes que ha impulsado el PAN en los últimos 40 años. Sabemos también que está en la mesa y en la discusión la competencia interna de nuestro partido, que también te toca pues equilibrar y guardar una de las palabras que se han pronunciado reiteradamente, la prudencia en todos nosotros, para que este proceso salga lo más terso, lo más cuidadoso posible. Entonces, sin más preámbulo, te dejo el uso del micrófono para que conozcas a la fuente del Senado, en el que ya estuviste, por cierto. Gracias. Pues buenos días, muchas gracias. Efectivamente estuve hoy con las senadoras y senadores del PAN y ya me voy porque parece que tienen sesión y yo también tengo mucho trabajo, pero bueno, pues estoy a sus órdenes. He reiterado a los compañeros senadores la apertura, la disposición del Comité Ejecutivo Nacional y de su presidenta para apoyar, acompañar, opinar, dar puntos de vista, facilitar el hecho de que, sobre todo de aquí a que termine el periodo ordinario de sesiones, las reformas constitucionales históricas que fueron aprobadas en el Congreso de la Unión en diciembre pasado tengan su traducción, su aterrizaje en las reformas secundarias. Estoy segura que el grupo parlamentario del PAN en la Cámara de Senadores tendrá la capacidad de buscar en todo momento la definición concreta, normativa, que permita finalmente al pueblo de México, pasando por el PAN, por nuestras familias, de tener los frutos de estas reformas que se hicieron en el mes de diciembre. También en este acto formalizado la decisión de ratificar en su posición por estos 2 meses, de aquí a que yo me vaya, al senador Preciado como coordinador. También le doy la bienvenida a la senadora Elia Hernández, compañera de partido de hace mucho rato, y pues nada más, discutimos, platicamos y acordamos reiteradamente continuar pues la comunicación frecuente con el grupo parlamentario para que las cosas salgan bien en este momento tan importante, por supuesto para el partido, pero también para el Congreso y para el Senado en especial. Y muchas gracias. Les hace una pregunta Angélica Mercado, del Grupo Milenio. Muy buenas tardes, bienvenida. Preguntarle respecto a estas reformas que se van a discutir. Sabemos que aquí la postura de los senadores es que primero, en el caso de la reforma petrolera, primero se quede claro qué ocurrió con el caso de Oceanografía y después pues se discuta la reforma petrolera. Gustavo Madero les hacía un llamado para que reconsideraran esta posición, si usted los convenció, ¿qué le dijeron? Y también respecto a la reforma de telecomunicaciones, ayer nos decía el senador Lozano que bueno, pues ya es un tema que urge que llegue, sin embargo no se ha enviado al Congreso. Decía el senador Arbosa que las dirigencias partidistas están conociendo estas iniciativas antes que los legisladores, y si es su caso, ¿qué nos puede decir? Gracias. Gracias. Bueno, respecto a la reforma energética,
decir que la posición del grupo parlamentario y la posición del PAN es muy clara. Hay que respetar en las leyes secundarias el espíritu de la reforma constitucional y que no pretenda ningún grupo parlamentario y ningún partido achicar esta reforma a través de modificaciones en los artículos transitorios. Esa es la posición del PAN y este es el trabajo que están haciendo nuestros senadores en las comisiones, en la Comisión de Energía y en las distintas comisiones. Ciertamente hay elementos que han venido a meter ruido en este tema, como es el caso de oceanografía. Entiendo, y así lo platicamos, que está en camino la conformación de una comisión. Lo que ahí acordamos es que se hará todo lo que respecta al PAN, porque esta comisión se conforme, empiece a trabajar y cuando empecemos a ver frutos discutiremos entonces si seguimos en todas las mesas que se han abierto sobre la reforma energética. No se abandona el tema del trabajo por sacar adelante la reforma energética, pero ciertamente sí necesitamos que se conforme esta comisión, que empiece a trabajar y en su momento podríamos definir alguna otra situación. Y por supuesto, sí, la ley de telecomunicaciones, tengo entendido que están trabajando en la comisión de RTC y que están funcionando los grupos del Senado de la República en este esfuerzo para que llegue la reforma de telecomunicaciones, que esa pues debe mandarle el gobierno, ¿no? Están trabajando nuestros senadores. Les pregunta Rivelino Rueda del Financiero. Una pregunta. Pues ¿cuál son? A ver, entonces el caso de oceanografía ya no queda condicionado al levantamiento de la mesa de negociación y el presidente Madero sí dijo que primero la tenía que… presidenta del partido es Cecilia Romero, sus órdenes. El expresidente del partido sí puso como condición que primero avanzaran las leyes secundarias en reforma político-electoral y después las leyes secundarias en energía. ¿Sí continúa ese planteamiento del PAN? Sí, a ver, el tema de oceanografía tiene que ver primero con la conformación de la comisión. Ese es el punto. Conformada la comisión, planteado un camino y avanzando, el grupo parlamentario podrá eventualmente definir, pero estamos trabajando en la reforma secundaria que respete la reforma constitucional. Y por lo que respecta a lo político electoral, por supuesto es una posición del Partido Acción Nacional que en su momento el presidente Maduro expresó, que hoy reitera la presidenta del partido. La reforma político electoral sí tiene tiempos y momentos definidos y plazos que deben respetarse para que pueda entrar en vigor para la próxima elección intermedia del 2015. Las otras reformas son importantes y debemos trabajar en ellas, pero esta es una posición del partido institucional y sobre eso seguiremos. ¿Quieres decir algo? Bueno, miren, el tema de oceanografía. La semana pasada el grupo parlamentario tomó una posición de levantarnos de la mesa. ¿Cuál mesa? Pues obviamente hay una mesa bilateral en la que estamos discutiendo las reformas secundarias en esta materia. Pero hay 21 transitorios de la Constitución que aprobamos el año pasado que le dan autonomía a la gestión en hidrocarburos. Ahí está el Fondo Mexicano del Petróleo, la Comisión Nacional de Hidrocarburos, la Comisión Reguladora de Energía y los consejeros independientes de Petróleos Mexicanos. Cuando vimos o vemos la intención del gobierno de achicar la reforma y de no cumplir con los transitorios, y pongo un caso que mencioné la semana pasada, la pretensión de que los consejeros independientes de Pemex los nombre el presidente de la República. Pues obviamente, pues si son independientes, pues tiene que ser un nombramiento independiente, no puede ser propuesta del Ejecutivo. Cuando le pedimos a los senadores que están en la mesa y a los diputados que pusieran el pie firme para que esta negociación, este acuerdo, sea conforme a los 21 transitorios del año pasado, lo que recibimos del gobierno fue descalificación por un tema en el que no tenemos nada que ver, que es el tema de oceanografía. Entonces, lo que nosotros le estamos pidiendo al gobierno, aclara el tema de oceanografía, porque la mayor parte del fraude que se le hizo a Banamex fue el año pasado y Acción Nacional ya no estaba en el gobierno. Se está haciendo señalamientos a funcionarios que son de este gobierno y pareciera como que el tema de oceanografía es un tema del PAN. No, no es un tema del PAN, es un tema que se ha estado utilizando para golpear a los negociadores que estaban en la mesa, porque curiosamente de los 6 negociadores, 3 les hacen señalamientos, al senador Pancho Domínguez, al senador Lavalle y al diputado Juan Bueno.
Y aparentemente aquí a nivel nacional no se vio tanto, pero en los estados, en Veracruz, en Querétaro y en Campeche, les hacen señalamientos como si ellos hubieran estado detrás de todo este tema de oceanografía. La realidad es que el grupo parlamentario, solidariamente con nuestros negociadores, les dijimos levántense de la mesa por unanimidad hasta que ese tema se aclare. Por supuesto que internamente seguimos trabajando con los diputados, tenemos la agenda cargada en Telecom, reforma energética, competencia y por supuesto sigue siendo condición del PAN como grupo y como partido que salga primero la reforma político-electoral antes de avanzar en otros temas. Víctor Mayén, de Rumbo de México, les hace una pregunta. Buenas tardes, Presidenta. Dos cuestiones. ¿Usted le pediría al gobierno que no judicialice la política, que no utilice oceanografía para golpear electoralmente a su partido a la víspera de los procesos intermedios del año próximo? Y dos, si también instruirá a sus senadores a que voten en contra lo que ayer se aprobó en Cámara de Diputados relativo al seguro de desempleo y la pensión universal. Bueno, yo no le pediría al gobierno, yo le exijo al gobierno de la República que no politice las cosas que deben ser judiciales y que no judicialice las cuestiones políticas. Esto es una posición de sentido común, no es una petición, es una exigencia, porque tenemos derecho y tenemos obligación de trabajar en los campos para los que hemos sido electos, en el caso por concreto de los senadores. Y respecto a lo que ayer se trató en la Cámara de Diputados, nuestro grupo parlamentario del Senado de la República está y seguirá estando, y sobre todo en esta discusión, mucho más en contacto con los diputados. Yo no le voy a pedir al grupo que vote así, yo sé y propicio que siga habiendo una comunicación entre diputados y senadores. Por supuesto que la posición que asumieron nuestros diputados el día de ayer es en congruencia con una cosa muy concreta que expresaron. Estamos de acuerdo con la pensión universal, los gobiernos del PAN la han impulsado. Estamos de acuerdo con el seguro de desempleo, es una lucha histórica también del Partido Acción Nacional, pero no estamos de acuerdo en que se engañe a los trabajadores pretendiendo fondear estos dos derechos a los que estamos aspirando con los ahorros de los trabajadores, y el gobierno llega y se lava las manos y ahora les da la vuelta y literalmente les está jugando el dedo en la boca a los trabajadores. Eso lo conoce nuestro grupo parlamentario en la Cámara de Senadores y seguramente actuará en consecuencia cuando llegue acá esa reforma. Gracias. Una pregunta a Claudia Guerrero del Grupo Reforma. Gracias. Presidenta, buenas tardes. Hola. Quisiera preguntarle su opinión sobre esta información que ha surgido sobre nuevos casos de presuntos moches gestionados por diputados federales del PAN, ahora en el caso de Aguascalientes, y saber finalmente el grupo de trabajo que se creó al interior del PAN para investigar estos casos, si ya tienen avances en este sentido, y también aprovechar a usted y al coordinador Preciado, preguntarle concretamente en esta mesa bilateral, ¿se van a volver a sentar o no? Porque decía el senador Gamboa que esta misma semana estaba confiado en que ustedes regresaban al diálogo. Gracias. Bueno, respecto a este tema de los moches, quiero decirles que en la reunión de Consejo Nacional, la última que tuvimos en el mes de enero, se creó una comisión que se llama Comisión de Transparencia y que desde entonces ha estado trabajando. Hemos estado siendo asesorados por organizaciones de la sociedad civil, por redes de transparencia que están colaborando con nosotros para buscar los métodos para transparentar de manera adecuada y a la luz y a la vista de todo el mundo lo que sucede con el uso de los recursos que para labores de gestoría se bajan a la Cámara específicamente de Diputados. Como se dijo en esa definición del Consejo Nacional, el tema tiene que ver con transparentar el modo como se hacen las cosas. En el camino nos hemos encontrado, hemos platicado con aquellos que han sido mencionados y estamos trabajando con ellos para detectar si hay específicamente datos concretos para poder presentar denuncias. Por supuesto que lo estamos haciendo. He dado instrucciones a la Comisión de Transparencia de que incluya el asunto de Aguascalientes que surgió ayer. Este mismo fin de semana habrá reunión con estas personas que han sido mencionadas para ver dónde hay algún elemento y alguna prueba concreta, porque por lo que salió en el periódico, pues no podemos detectar ningún dato específico, pero ya está en manos de la Comisión de Transparencia, que sigue trabajando de manera permanente en el Comité Nacional.
porque la idea es esa, que sea una comisión permanente, no nada más una comisión de investigación para ver a quién perseguimos, una comisión para transparentar el manejo y el uso de recursos en los grupos parlamentarios, por cierto, para todos los legisladores de todos los partidos. La última pregunta es de Andrea Becerril de La Jornada. A coordinador algo preguntaron de las mesas bilaterales. Bueno, nosotros necesitamos conformar la comisión el día de hoy y ver cómo va a avanzar y obviamente el fondo del tema es que se cumpla con los 21 transitorios a cabalidad. El gobierno debe cumplir con lo que aprobamos el año pasado y no vamos a aceptar que se achique la reforma constitucional en materia energética. Sí necesitamos que las leyes secundarias reflejen lo que aprobamos el año pasado y bueno, esa es la primera condición. La segunda condición es que aclare y deslinde las responsabilidades para que aquellos que se vean involucrados, no solamente en el tema de oceanografía, en cualquier tema, pero sí es muy importante que no se puede estar en la mesa dialogando cuando por debajo de la mesa te están dando patadas en las espinillas. Yo creo que sí tenemos que ser muy claros y sobre todo pues que haya respeto absoluto a quienes están en la mesa discutiendo estos temas de gran trascendencia para el país. Hay una lista. Están trabajando, se sigue trabajando eso. A ver. La última pregunta es de Andrea Becerril de La Jornada. Sí, a la presidenta del partido, con todo respeto, le quiero pedir que si me precisa qué quiere decir cuando comencemos a ver frutos, que fue una respuesta que usted dio en torno a oceanografía. Se lo pregunto porque hay una percepción generalizada que se ve en redes sociales, en columnistas, de que el PAN lo que quiere realmente es la impunidad para los expresidentes Fox, Felipe Calderón y otros funcionarios que están involucrados en ese que al parecer es uno de los temas de mayor corrupción de los últimos tiempos. Por eso nosotros lo que queremos, y lo digo con toda claridad, es que se aclare, valga la redundancia del término, que se aclare a cabalidad el tema oceanografía. Está demostrado, porque así lo dicen incluso las notas, que aquello que surgió como el elemento que inició el proceso con el tema de oceanografía es un asunto que tiene que ver con esta administración. Y entonces de ahí se ha sacado y se ha pretendido involucrar otras cuestiones de sexenios pasados. Es una cuestión que necesitamos que se aclare precisamente por esa mala interpretación que se le ha dado. El Partido Acción Nacional y su grupo en la Cámara de Senadores exige que se aclaren estos temas porque necesitamos precisamente tener esta claridad para avanzar en todas aquellas reformas que son trascendentes. Se da la impresión, o han querido que se dé la impresión de que se busca impunidad. No queremos impunidad para nadie, de ningún partido y de ningún sexenio, pero sí tenemos la claridad de que los problemas de oceanografía, que fueron los primeros que surgieron, tienen que ver con cuestiones de esta administración. Por eso, con toda claridad, así lo decimos y de ninguna manera buscamos impunidad, que es algo contra lo que hemos venido luchando totalmente. Hay que transparentar las cosas, ese es el asunto y por eso nos parece adecuado que se nombre esta comisión aquí en el Senado para que se trabaje, se camine y empecemos en todo caso a ver frutos que realmente sean congruentes con lo que se ha venido diciendo. ¿Y si hubiera responsabilidades del expresidente Calderón, las aceptarían? De cualquier persona o personaje que haya tenido alguna falla, por supuesto, ha sido divisa de Acción Nacional, pero tenemos también la confianza y la tranquilidad que por lo que respecta al presidente Calderón, las cosas fueron totalmente claras.